Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de una región preciosa, una región bonita, una región que sin lugar a dudas es querida y admirada por todos, no solamente por su belleza, sino, entre otras cosas, por la capacidad de su gente. Muchas veces se dice, Murcia, qué bonita eres, pero también hay que decir, Murcia, qué trabajadora eres. Hoy vamos a hablar de uno de sus sectores importantes, como es el sector de la agricultura, el sector del agua, el sector del medio ambiente y sobre todo también de ese maravilloso Mar Menor que está teniendo últimamente una serie de problemas, de los cuales vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta mañana del sábado con el consejero de Agua, Agricultura, Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luongo, un hombre joven de 42 años que es ingeniero en electrónica y control numérico, diría yo también, y por otro lado ha trabajado en empresas energéticas tan importantes como Repsol. Y algo bueno tendrá cuando el bueno de Fernando López Miras, ese político joven murciano y presidente de la comunidad, le ascendió de puesto de ser director general de Medio Ambiente y Mar Menor a ser el consejero, con lo cual quiere decir que su trabajo es bueno, ¿no? Buenos días, Antonio, ¿qué tal estamos? Buenos días, muchísimas gracias, muy bien, muchísimas gracias por la presentación y gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes unos minutos. Muchas gracias. Sí, porque Murcia está en un momento importante, está en un momento decisivo, muy especialmente en el sector de la agricultura, como se ha demostrado recientemente en la feria agrícola que ha habido en París, en donde Murcia pues, ha tenido un papel súper destacado. Hay que recordar que Murcia, junto con mi provincia, la provincia de Almería, que somos hermanos, pero también un poco competidores y de vez en cuando por murcianos y almerienses nos picamos, pues son en realidad la huerta de Europa, son los suministradores de todos esos productos hortofrutícolas que llevamos a nuestras mesas y que en este momento están disparos de precio, pero vamos a hablar de la agricultura con tranquilidad. ¿Qué tal esta feria de París en donde Murcia ha estado presente y en donde parece que las exportaciones, tal y como ha venido sucediendo durante los 2 últimos años de la pandemia, se han aumentado exponencialmente, aunque según las últimas previsiones, por lo que me dicen a mí, asestadores hortofrutícolas que van en las lonjas y tal, parece que la campaña va a ser un poco delicada, pero a la vez fructífera en exportaciones. ¿Qué tal esa presencia de Murcia en París? Bueno, en primer lugar, una aclaración. No es que seamos competidores Almería y Murcia, somos complementarios. Yo creo que eso es importante que todo el mundo lo sepa. Un poco de pique hay entre almerienses y murcianos, pero un poco de pique hay porque Bueno, unos dicen que sí. son los primeros y los de Almería decimos que somos los primeros, pero bueno, al fin y al cabo nos dedicamos a lo mismo, tenemos los mismos problemas y lo cierto es que Murcia y Almería siempre van e irán de la mano, ¿no? Por eso Así lo es, decía, un poco por el pique, ¿no? Un claro. poco de Sí. piquillo de competitividad entre las dos provincias hermanas, ¿no? Al final, efectivamente, al final los dos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Las dos provincias, y es hacer alimentos, a producir alimentos saludables y de calidad, y atender las necesidades que hay en el mercado. Bien lo decía usted no hace unos segundos, ¿no? Esa feria de París, SIAL, la feria agroalimentaria más importante que se celebra en Europa, ha tenido un claro posicionamiento por parte de las diferentes empresas de la región de Murcia. 62 son las empresas que ha habido presentes allí, muy variopintas. Hemos tenido productores de pimentón, hemos tenido también productores de conservas y conserveros, hemos tenido la oportunidad de tener también fabricantes de lo que son dulces, caramelos, incluso magdalenas, es decir, hemos tenido pues de todo tipo de alimentos. Hemos tenido también representación de empresas que se dedican a lo que es la maquinaria
necesaria para poder llevar a cabo esa producción. Y la verdad es que estamos muy contentos. Hay un dato muy significativo, ¿no? Y para nosotros Francia es un país, es un destino estratégico. En apenas 5 años hemos incrementado un 30% las exportaciones al país galo. Tiene una doble consecuencia. La primera de ellas es porque los productos de calidad son muy bien acogidos en Francia, y la segunda que también sirve un poco de catapulta, es decir, un poco para poder llegar a otros destinos, ¿no? Hay que recordar que en apenas unas horas cualquier producto que salga de tanto de Almería como de Murcia pues está en Francia, y eso es digno también de reconocer. Íbamos con mucha incertidumbre, íbamos con mucha inquietud y con un poquito de temor. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una situación muy complicada. Ahora mismo tenemos todos los precios de las materias primas disparados, es decir, unos precios desorbitados. No es normal que se haya multiplicado por 5 el precio de la energía eléctrica en apenas un año, y no solamente es consecuencia de la guerra de Ucrania, que también es consecuencia fundamentalmente de las políticas que se han llevado en nuestro país en contra de esas fuentes generadoras de energía, como son las centrales nucleares. Un país, si fuera responsable antes, no un país, perdón, sino el gobierno de un país, si fuera responsable antes de rechazar cualquier tipo de fuente energética que pudiera generar un problema, lo que debería generar es tener alternativas. No las tenemos y por eso hemos sufrido ese incremento del precio de la energía, el precio del gas, los Pero fertilizantes. Antonio, por ir un poco por partes, porque si empezamos a hablar de temas de agricultura hay mucho que hablar y es importante. Vamos a ver, en este momento Murcia, ¿qué superficie agrícola, especialmente en producto hortofrutícola y que, aparte de consumo para España, se hace para consumo a la exportación? Mira, para ¿Qué que se haga una idea, superficie puede haber aproximadamente? pues mire, para que se haga una idea de lo que es la superficie total de agraria que hay en la región de Murcia, en superficie de regadío estamos hablando de un 15%, es decir, estamos hablando de muy pocos cientos de miles de hectáreas. Eso es un dato muy significativo, apenas un 15% de la superficie agraria que hay en la región de Murcia. Todo lo que es la superficie de la región de Murcia, el 55% es uso forestal, y el resto, lo que es la parte agraria, restando la parte urbana, estamos hablando que apenas el 15% es de regadío, que es donde se producen las frutas y las hortalizas. Yo le hablaba al principio en la presentación de que tanto Murcia como Almería son las dos región y provincia más importantes en cuanto al suministro de alimentación, sobre todo hortofrutícola a Europa. Y en los 2 últimos años de la pandemia, pues han tenido que hacer un gran esfuerzo, primero por todas las condiciones que generaba la pandemia, todas las dificultades, pero aún así las exportaciones se han aumentado exponencialmente, las cosechas no han sido malas. Y se puede decir que el producto murciano en este caso pues está teniendo un éxito tremendo fuera. Pero el problema que se suscita en este momento es, una vez que la pandemia se ha acabado y que con esas exportaciones parece que el mercado se podría consolidar, todo eso conseguido durante los 2 años de pandemia, resulta que nos encontramos con, no por consecuencia de la guerra de Ucrania, que también, pero nos encontramos con que la inflación en España se dispara. Los agricultores o sea, los agricultores han conseguido que se cree una ley de cadena alimentaria en la cual no pueden percibir menos que los costes de producción, pero se ha disparado la inflación, los costes eléctricos, los costes de agua, los costes de regadío, y resulta que un agricultor tiene unos costes brutales, pero lo que saca por el producto es poco menos, más o menos igual que antes, sin que esa ley de cadena alimentaria se cumpla. Este problema va a ser muy, muy decisivo, influyente a lo largo de este año y el año que viene, de cara a que la agricultura tenga la fortaleza que sigue teniendo en Murcia o en Almería, o sea, vamos a decir en todo lo que es el mare magnum o el universo hortofrutícola español. Va a ser fundamental. Estamos en un año complejo, un año muy delicado, y yo muchas veces asimilo el papel del agricultor a lo que es un grano de trigo. Un grano de trigo, cuando entra en un molino, se enfrenta a dos piedras, que son las que lo convierten en harina.
Por un lado tendríamos la piedra inferior, que sería el elevado precio de todos los costes de las materias primas a los que se enfrenta el agricultor. Y por otro lado tenemos ese empobrecimiento de toda la población debido fundamentalmente al incremento del IPC. Por lo tanto, es la doble presión la que está soportando ese grano de trigo que es el agricultor, y va a ser muy decisivo ver cómo evoluciona el mercado en los próximos meses, no diría años, meses. Ahora, tenemos una fortaleza importante, usted hacía muy bien referencia a ella, ¿no? Y es que son los productos que se elaboran en nuestra región, son productos de una más que demostrada calidad, y eso pues algo también que dignifica y que por supuesto que busca el consumidor. Pero no obstante no podemos olvidar que habrá un momento en el cual no podrán seguir incrementando los precios de los alimentos, porque si no, pues nos será imposible poder pagarlo. ¿Cuál es la consecuencia directa? Que baje el consumo, y eso es lo que nos preocupa. Por eso es importante estar muy atentos y evidentemente garantizar, poner todas las herramientas para evitar que puedan entrar productos de terceros países que puedan llevar todo al traste. Bien, hasta qué punto todo ese mercado de Rusia, ese mercado, vamos a decir, también de Ucrania, que de alguna manera Murcia, al igual que la provincia de Almería, estaban empezando a exportar allí con fortaleza, e incluso teniendo un gran número de clientes, puede afectar a esa balanza, vamos a decir, anual del trabajo de Murcia en cuanto a la agricultura? ¿Qué consecuencias puede tener? Puede tener consecuencias muy negativas por dos vertientes. En primer lugar, porque son destinos que estaban consolidados para ciertos productos, como por ejemplo el vino. Y bueno, hay otra serie de productos, ¿no? Pero hay una serie de productos que sí estaban muy consolidados. No podemos olvidar el veto ruso del año 2014, que prohibía la entrada o la exportación de producto fresco. En ese sentido, la consejera de Andalucía y yo pues estábamos recientemente, antes de estallar la guerra, claro, hace un año, con el embajador de Rusia en España, hablando sobre la posibilidad de establecer nuevos acuerdos, y fíjese en la situación en la que estamos. Como decía, por un lado, porque se ha cerrado de forma directa todo lo que es la exportación a esos países, y en segundo lugar, porque muchos países que exportaban allí han dejado de exportar y son competidores directos dentro de Europa. Por lo tanto, la doble vertiente negativa, pues marca de alguna forma lo que es el futuro del producto, de los productos de nuestra región. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar nuevos destinos. En Xi'an lo hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cómo por fin, después de la pandemia, se abría Asia. Asia ha vuelto otra vez a interesarse por los productos europeos, por los españoles, y eso es un dato significativo y muy importante. ¿Hasta qué punto esa medida que de alguna u otra manera se pretendía desde el gobierno de España de topar los precios de los alimentos de la cesta de la compra es una medida que podría afectar gravemente a la agricultura hortofrutícola, tanto murciana como de Almería o de otros sitios? Estoy hablando especialmente desde el planteamiento de los costes de producción, por un lado, y por otro lado, desde el hecho de que el agricultor paga mucho, pero recibe poco, y por otro lado está condicionado el precio del producto por las grandes cadenas distribuidoras o grandes supermercados, que son los que de alguna forma no es que le marquen, no es que pueda el agricultor negociar con ellos, sino que le marcan prácticamente el precio. Pues mire, esa medida ya la denunciamos en el momento en el que esa ocurrencia que planteó el gobierno de España a través de su vicepresidenta del gobierno nos parecía muy temeraria. Lo que hay que hacer es establecer políticas para reducir los costes de producción. La única forma de reducir el precio de un alimento o de un producto es reducir todo lo que es el coste. En la optimización del proceso ya no se puede optimizar más, tanto en eficiencia hídrica, en eficiencia energética. Necesitamos que se reduzcan el precio de las materias primas. Por eso veníamos insistiendo en esa necesaria reducción del precio de la energía, en esa eliminación de cualquier tipo de impuesto que se lleva a cabo, no solamente en cuanto a la energía, sino en cuanto a todos los suministros, hidrocarburos, así como el resto de materias primas. Por lo tanto, más que llevar a cabo lo que es la implantación de un tope de cualquier tipo de precio, porque eso podría también asfixiar de forma importante al productor, porque si tú tienes topado, es decir, tú tienes el límite superior al que tú puedes vender, pero sin embargo no tienes topado lo que es el coste de producción, llegaría un momento en el que el gap, el gradiente que hay entre el coste y la venta, pues sería inviable la producción de alimentos. De alguna manera, cuando se empieza la campaña, que hay que decir que estamos prácticamente empezando la campaña, habrá empezado aproximadamente entre el
finales de septiembre, entre finales de septiembre y el día del Pilar, el 12 de octubre, la campaña real de hortofrutícola. Se puede decir que un agricultor prácticamente que lleva sus productos a la cooperativa de manipulación y que luego esos productos salen a los mercados internacionales o bien nacionales, no cobra esa producción hasta prácticamente Navidades. Por la zona del poniente de Almería solemos decir que lo trabajado en septiembre se cobra el día de la lotería cuando se va a la cena de la cooperativa, que es cuando dan el taloncito. Eh, toda esta situación de intentar topar los precios o el hecho de que por otro lado se pida que se baje el incremento, o sea, lo que es el IVA de los productos, ¿hasta qué punto puede hacer que la agricultura hortofrutícola o la agricultura pueda peligrar en cuanto a a la posibilidad de seguir produciendo porque no puede soportar los gastos que está teniendo a lo largo de todo este tiempo? Pues mire, le voy a ser muy sincero. Yo lo que detecté en Madrid, en la última Feria Free Trade, en lo que he detectado ahora en París y lo que estoy percibiendo por parte de todos los mercados internacionales es mucha hambre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los mercados quieren garantizarse la producción de alimentos. ¿Por qué esa inquietud? Porque hay mucha incertidumbre. Hay muchos pequeños agricultores, muchos pequeños ganaderos que no podrán continuar con sus actividades. Hoy, en nuestra región, la inmensa mayoría de los agricultores no quieren que sus hijos sean agricultores. La inmensa mayoría de los pequeños agricultores que están asociados a cooperativas no quieren continuar en las cooperativas, incluso quieren llegar que llegue la edad de jubilación para poder retirarse e incluso están intentando vender sus explotaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay rentabilidad. Luego, de aquí a pocos años, tendremos que hablar de fijación de población, tenemos que hablar de despoblamiento y tenemos que hablar de una serie de términos que no queremos acuñar. Pero no obstante, estamos muy preocupados. Por eso no dejamos de insistir en lo importante que es no solamente en producir alimentos de mucha calidad, productos saludables, sino, por supuesto, que sean rentables. Estamos 100% de acuerdo con la sostenibilidad, pero no podemos olvidar que la sostenibilidad es el término quizás más subjetivo que podamos acuñar. No podemos olvidar que la sostenibilidad es el equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental, pero no podemos olvidar que tiene que haber una rentabilidad y una viabilidad económica y, por supuesto, social. Y en ese momento es en el que estamos ahora mismo, pero no solamente en la región de Murcia, estamos así en todo nuestro país. De alguna manera, uno de los temas importantes sobre todo en el sudeste de España, de cara a poder llevar a cabo esa producción agrícola intensiva, por llamarlo de alguna manera, es el tema del agua. El tema del agua que en este momento escasea por dos razones. Una por la razón de la sequía y por otro lado también porque las inversiones que el gobierno murciano y los agricultores de Murcia tenían previsto recibir desde el gobierno central para la mejora de ese trasvase del Tajo, pues parece que se han disminuido y que esas inversiones no llegan. Eso de alguna manera también es cortar posibilidades a la industria hortofrutícola murciana en este caso, y también de Almería porque les afecta a los dos sitios. O sea, todo lo que es el sudeste de España pues tiene graves problemas de agua. Se habló muchas veces de los trasvases y tal, pero en este trasvase del Tajo, casualmente ahora que se están discutiendo los presupuestos generales del Estado en el Congreso, resulta que las inversiones se reducen. ¿Eso qué puede suponer? Pues puede suponer otro problema muy importante y otra incertidumbre crucial para el levante español, no solamente para la región de Murcia. No podemos olvidar que esa infraestructura del trasvase Tajo Segura no es un invento nuevo, es una infraestructura que se diseñó en la Segunda República, se construyó durante la dictadura y que el primer metro cúbico del levante llegó en la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente del carácter político que ha habido en nuestro país, desde hace siglos se entendía que había un problema de déficit hídrico en nuestro país. ¿Y cómo había que atajarlo o resolverlo? Mediante infraestructuras. Lo que no es normal es que se pretendan llevar a cabo políticas encaminadas a destruir infraestructuras. Ese trasvase Tajo Segura hoy corre más peligro que nunca. Parece ser que el presidente Sánchez por una vez va a cumplir con su palabra, que ya dijo en Albacete en el año
18 y va a cerrar ese trasvase Tajo Segura. Eso supone un riesgo muy elevado para todo el levante español, pero no solamente para el levante español, porque cuando acabe con el trasvase Tajo Segura acabará con el resto. Me va a permitir que dé un dato importante que yo creo que ha tenido poquita trascendencia. En el año 2021, España ha sido el país de la Unión Europea que más infraestructuras hidráulicas ha destruido, más de 100 Sí. ha destruido para garantizar el caudal ecológico de los ríos. Y yo me pregunto, si no hubiera esas infraestructuras, ¿cómo se garantizarían los recursos hídricos para la población y acto seguido para lo que es la agricultura? Por eso es justo al contrario, lo que hay que hacer es tener una Lo que política. mucha gente, perdón, Antonio, lo que mucha gente no sabe es que en aquellos sitios donde de alguna otra manera se pueden conseguir recursos hídricos, hay lugares en los que se está taladrando casi 1 kilómetro de extensión en las tierras para poder conseguir un mínimo de agua para regar esas cosechas, esos regadíos. Y luego también yo creo que es importante dejar claro una cosa. Existe un mito maldito que no es real, pero que hacia Murcia y el Levante español y la zona oriental de Andalucía siempre se dice con desprecio. Total, si no saben usar el agua, ¿por qué usan el agua para regar campos de golf? Y eso es mentira, porque el agua que se riega a los campos de golf es agua reciclada, sino que en Murcia y todo lo que es el este de España, que tiene como fortaleza la agricultura, resulta que tiene unos sistemas de riego que son absolutamente increíbles, que incluso vienen desde sitios como México o Israel a contemplar cómo se llevan a cabo esos regadíos, pero el problema es que el agua sale carísima, ¿no? Totalmente. En la región de Murcia lo tenemos muy claro. Teníamos un problema de salubridad a finales del siglo pasado y tuvimos que resolverlo. ¿Cómo se resolvió? Pues se resolvió invirtiendo mucho dinero en depuración. Había muchas industrias conserveras en el entorno del río Segura. Nadie se planteó cerrar esas empresas, esas conserveras, se planteó invertir en tecnología y por eso se hizo esa depuración. Yo quiero dar dos datos muy significativos. El primero de ellos, que en la región de Murcia tenemos 99 estaciones depuradoras de aguas residuales. Estamos hablando que se depura el 99% del agua que en nuestras viviendas o en nuestras industrias utilizamos y luego vertemos a través de la red de alcantarillado. Y de ese 99%, el 98% se reutiliza para la agricultura y, como usted decía, para usos industriales o de ocio, ¿no? Y eso es algo que la gente tiene que saber. Un dato importante, somos capaces de reutilizar más de 120 hectómetros cúbicos y para que se hagan una idea, en un año bueno, el volumen de agua que llega del Tajo al Segura son 200 hectómetros cúbicos para todo el Levante. ¿Por qué digo esto? Para que la gente pueda calibrar de lo que estamos hablando. Y el volumen de agua que sale por el Tajo hacia el Atlántico, por Portugal, son más de 7.000. 7.000 frente a 200. Ese es el problema real que tiene el río Tajo. ¿Cuántas depuradoras hay en Murcia? Porque el agua de las depuradoras sale carísimo y luego también generan otro tipo de problemas. Pero ¿cuántas depuradoras hay en Murcia que en este momento estén funcionando y estén proporcionando agua? Nosotros depuradoras, bueno, tenemos 99 que son las que limpian el agua residual, ¿no? Y luego están las desaladoras, que es cuando se lleva a cabo la obtención de agua. Desaladoras, perdón, quería decir desaladoras. No se preocupe. Actualmente en Murcia tenemos 4 estaciones desaladoras que son una de ellas es privada, las otras 3 son del Estado y tiene un coste, en fin, para que se hagan una idea, un metro cúbico de agua desde el Tajo al Segura tiene un coste energético de 1 kWh y un metro cúbico de agua desalada tiene un coste de 4 kWh, uno frente a 4. Nadie tengo que decirle el precio de la energía como está. Pero es que es más, esa actividad desaladora que está bien como complemento, pero no podemos depender únicamente de ella, sobre todo por la calidad del agua, sobre todo para el cultivo de ciertos productos. No podemos olvidar el efecto negativo que tiene sobre el medio marino, porque hay una contaminación por tierra, por mar y por aire, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que insistir en que es una necesidad tener esa actividad como complemento, pero no podemos bajo ningún concepto depender únicamente de esa actividad que energéticamente es totalmente inviable. De alguna manera, vamos a ver, la importancia de los trasvases es muy a tener en cuenta. Yo soy del norte, estoy muy vinculado con una región que de alguna otra manera pues podría ser fuente de trasvase de agua para Murcia y el este de España, como en este caso es Cantabria. A veces el pantano del Ebro
dicen que está vacío, pero de alguna manera el trasvase que puede hacer el Ebro a lo largo de todo su recorrido resulta que puede ser beneficioso para Murcia, Almería y otras provincias de Andalucía y cercanas al este de España. Pero vamos a ver, este trasvase, por ejemplo, estaba previsto de alguna manera en un plan hidrológico nacional. Desde que Zapatero lo quitara, lo anulara, hay graves problemas en el este de España y cada vez mayores por el tema de la sequía. ¿Qué supondría para Murcia y el sudeste de España tener un plan hidrológico nacional? ¿O qué necesidades podría cubrir que en este momento no se cubren? Es vital y es básico. Miren, yo creo que todos los que nos siguen lo van a entender. La energía eléctrica llega a todos los rincones de nuestro país. Da igual que estemos en la plaza mayor de la ciudad más grande de nuestro país, que estemos en el pueblo más recóndito de nuestro país. Tiene que llegar a todas las viviendas. Nadie se plantea dónde se produce la energía. Nadie se plantea qué infraestructuras son necesarias para poder llevar la energía allí. Y nadie se plantea el coste que tiene eso. Y sin embargo, pagamos todos los españoles lo mismo por la energía eléctrica. Algo similar ocurre con los hidrocarburos. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el agua? ¿Por qué no se hacen infraestructuras, distribuciones de agua? Pero no solamente en el Levante. También hemos visto este año como incluso Andalucía ha sufrido mucho. No ha sufrido mucho con la sequía en la parte occidental. No podemos permitir que haya ni un solo metro cuadrado en nuestro territorio que no tenga garantizado el agua. Cuando nos falte, que nos falte a todos. Pero no podemos ser testigos de cómo durante ciertas épocas del año muchos pueblos lo pasan muy mal debido a las grandes avenidas de agua que se producen en muchos ríos, y luego somos testigos que incluso algunos de esos pueblos luego pasan sed cuando llega el verano porque no tienen las infraestructuras para poder aprovechar ese agua. Estamos en la era de las infraestructuras hidráulicas y eso es lo que tenemos que ser conscientes y, por supuesto, de sensibilizar y de que todo el mundo lo entienda. Estamos en una época fuerte de sequía y la comunidad andaluza, por ejemplo, reclamó al gobierno central a través de su compañera Carmen Crespo y de Juan Manuel Moreno una petición de 1.000 millones de euros de cara a paliar esa sequía que está sufriendo Andalucía. En el caso de Murcia, ¿se está tomando algún tipo de medida o petición hacia el gobierno para ayudar a paliar esa sequía grave que está sufriendo Murcia? Nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de dotación económica. Lo que estamos pidiendo es que se hagan infraestructuras hidráulicas. Lo que estamos pidiendo es que se auxilien a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que necesita de las infraestructuras hidráulicas, ya que ellos no lo pagan porque lo paga el gobierno de España, para poder disfrutar de ese agua. Que ese es el principal problema. El principal problema es que el gobierno de España, en vez de llevar a cabo la ejecución de infraestructuras, lo que está intentando es confrontar a territorios vecinos. Castilla-La Mancha, la región de Murcia, Andalucía, Valencia, somos hermanos todos y bajo ningún concepto nos debemos de pelear, y mucho menos por un recurso hídrico que es de todos los españoles. La única forma de resolverlo es con esas infraestructuras y eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno de España. Imagínese usted una ciudad, un pueblo, una región que dependiera de una industria, puede ser una industria de automoción. Imagínense que esa industria de automoción no tuviera garantizado el suministro eléctrico. Imagínense, eso genera una incertidumbre terrible y a nadie se le plantearía el no poder dotar de la energía eléctrica que necesita esa industria para poder generar riqueza y desarrollo económico, social y medioambiental. Pues eso es lo que nos ocurre al Levante español y fundamentalmente a Murcia con el trasvase del Tajo al Segura y con los recursos hídricos. Y hablemos de un tema que está siendo grave para Murcia, un tema que es polémico, pero que al fin y a la postre resulta triste porque nada más y nada menos que una zona tan maravillosa, preciosa como la Manga del Mar Menor ha tenido graves problemas en los 2 últimos años de posible contaminación. Han aparecido peces muertos, se ha pedido ayuda al gobierno central. Ha habido distintas polémicas con la ministra de Transición Ecológica, la señora Rivera, pero parece que el problema sigue ahí. ¿Qué es lo que se está haciendo para recuperar esa Manga de Mar Menor? Porque eso está afectando no solamente vamos a decir, a la belleza paisajística, al hecho del turismo, sino también en sí mismo al ecosistema y a un montón de factores que influyen en la economía no solo de la zona, sino de la región de Murcia, ¿no?
Así es, estamos hablando del Mar Menor, ¿no? Esta joya que tenemos, esa joya medioambiental que tenemos en la región de Murcia. Llevamos ya 6 años en los cuales hemos sido testigos de una degradación importante. ¿Qué hizo el gobierno de la región de Murcia junto al gobierno de España en ese momento y junto a el resto de administraciones y los colectivos vecinales y sectores económicos y sociales? Nos pusimos a trabajar para diseñar lo que es un plan de actuación. Se hizo un análisis de cuáles son las principales presiones que tiene el Mar Menor, se identificaron y también se llevó a cabo una elaboración de un documento que se llamaba Plan de Vertido Cero para ver qué infraestructuras eran necesarias para poder minimizar las presiones y que el Mar Menor se recuperara. Por desgracia, cuando llegó el actual gobierno, ese plan que fue consensuado por todos los agentes y con la comunidad científica se metió en un cajón y a partir de ahí empezaron a imperar criterios de no hacer nada, de dejación de funciones y de pasividad total y absoluta. Esto ha tenido consecuencias muy graves, porque lo que en un momento se veía como una mejoría, luego se convirtió en un empeoramiento del ecosistema, como vimos, como fuimos testigos en el verano del 2021. ¿Qué ha hecho el gobierno de la región de Murcia? Pues a base de mucha presión y a base de ejecutar muchas acciones que aún no siendo de nuestra competencia había que hacer sí o sí, pues se ha llevado a cabo la retirada, para que se haga usted una idea, de más de 22.000 toneladas de biomasa en lo que llevamos de año, es decir, de algas. Y eso ha contribuido a mejorarlo. Y luego hay un dato muy importante que quiero aprovechar para decir. En torno al Mar Menor hay una agricultura muy potente. Estamos hablando de unas 70.000 hectáreas muy ¿Y productivas. qué acusa la agricultura de ser el problema del Mar Menor y de toda esa supuesta contaminación que ha tenido el Mar Menor? ¿Es cierto o no es cierto eso? No, aquí hay 6 presiones que están perfectamente definidas. En primer lugar, la presión de la minería. En segundo lugar, la presión urbana de todos los que viven en el entorno del Mar Menor. En tercer lugar, de esas actuaciones que se llevaron en su momento para hacer playas artificiales en el Mar Menor, es decir, para todo lo que es la presión del turismo. En cuarto lugar, no podemos olvidar que tenemos 11 puertos deportivos en el Mar Menor. En quinto lugar, la agricultura, evidentemente. Y en sexto lugar, la ganadería. 6 presiones que tenemos identificadas. Pero como le decía, los que más actuaciones están haciendo para recuperar, para contribuir a la recuperación del Mar Menor son los agricultores y los ganaderos. Se ha hecho una legislación por parte de la Asamblea Regional del Parlamento Autonómico muy restrictiva, la cual ha obligado a hacer una reconversión de toda la agricultura y toda la ganadería en torno al Mar Menor. Y hoy tenemos la normativa más estricta, yo me atrevería a decir, de Europa, si no del mundo. Y le puedo decir que el agricultor la ha aplicado de una forma ejemplarizante y en un tiempo récord. ¿Eso qué ha conllevado? Reducir la presión de forma importante. Y en ese sentido tenemos que seguir haciendo esfuerzos. No obstante, si el gobierno de España no hace lo que tiene que hacer, si no canaliza las ¿Qué ramblas. cuantía de inversiones necesitaría hacer el gobierno de España para ayudar a la región de Murcia y concretamente a que ese problema grave del Mar Menor se pudiera solucionar? Pues para que se haga usted una idea, estaban cuantificados todos los proyectos en 500 millones de euros. Fíjese usted, 500 millones de euros frente a 18.000 millones de euros camino de fondo en la Generation, de lo que estamos hablando. No obstante, ¿qué está haciendo el gobierno de España? ¿Invirtiendo en qué? En actuaciones que por desgracia la comunidad científica no califican como prioritarias. Están bien como complemento, pero no como prioritarias. Es importante reducir el volumen de agua que hay en la zona terrestre para evitar que presione sobre el Mar Menor, y es fundamental el hecho de que deje de entrar agua al Mar Menor a través de las diferentes ramblas que pueden contener nutrientes, que eso contribuye a deteriorar el ecosistema. Se están haciendo muchos esfuerzos y estamos viendo, este verano hemos sido testigos de una mejoría muy importante. Se está viendo una repoblación de toda la pradera marina y la verdad es que hemos podido disfrutar durante todo el verano de unas aguas totalmente transparentes y de una estabilidad envidiable. Yo sé que Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Murciana, ha acudido en varias ocasiones a Bruselas y probablemente habrá planteado este problema. ¿Cuál ha sido la acogida en Bruselas y qué ayudas o soluciones se plantean desde la Unión Europea para el problema del Mar Menor? Mire, la Unión Europea nos está ayudando bastante, sobre todo financiando muchas de las actuaciones que estamos haciendo por parte del gobierno regional, y eso es digno de reconocer y de poner en valor. No obstante, en Europa no entienden cómo el gobierno de España no se coordina con el gobierno de la región de Murcia y no entienden cómo no se llevan a cabo las acciones que la propia comunidad científica y todos los sectores definieron en su momento. Seguimos insistiendo en esto y si no, lo único que pedimos es que si no quieren trabajar, que no trabajen, pero por favor que no molesten. La verdad es que la situación es compleja, se lo dice un consejero y se lo dice un vecino
de un municipio de San Javier que está precisamente bañado por las aguas del Mar Menor, que he nacido aquí, que mis hijos han nacido aquí, que quiero que sigan viviendo aquí. Esto, vamos a ver, ahora que estamos en momento de presupuestos y llevamos casi 2 años hablando de los famosos 144.000 millones de los fondos europeos, New Generation, estamos hablando de que eso nos podría venir como maná. ¿Cuáles son los fondos europeos que en su departamento se han pedido al gobierno central y qué grado de ejecución están teniendo? Porque dada la situación de la agricultura, dada la situación del Mar Menor y dada la situación del agua, con esos fondos europeos se puede arreglar cosicas, como se dice por Murcia, ¿no? Eh, ¿Cuánto se ha pedido y qué han dado? Pues mire, para que se haga una idea, nosotros hemos pedido más de 600 millones de euros solamente para el sector agrario. Estamos hablando de una cuantía importante y le podría indicar que muy probablemente no hayamos llegado ni a los 15 millones de euros en las diferentes líneas de ayuda que se han O sea, de conseguido. 600 solicitados solo han dado 7, Un poquito más, en el torno 1%. muy poquito más. Entonces, eso son un dato muy significativo. Lamentamos el hecho de que no se haya priorizado lo que es el sector primario, sector agrario, y también nos preocupa pues, el hecho de no haber podido destinar esos fondos a lo que realmente eran necesarios. ¿Y qué puede suponer esa no aceptación de esas ayudas para Murcia? ¿Qué puede suponer de cara, vamos a decir, a un futuro inmediato, de aquí al 2025? ¿Qué puede suponer en cuanto a la falta de desarrollo, a la falta de cubrir necesidades desde todos los aspectos? Mire, nosotros, sinceramente, creemos que somos capaces de salir adelante sin esa cuantía económica porque tenemos un sector primario que es rentable. Lo único que necesitamos es que se reduzcan los costes de producción y necesitamos disponer de ese recurso hídrico vital y necesario. Lo demás que nos lo dejen a nosotros. Nosotros nos encargaremos de vender el producto y nos encargaremos de poder llevarlo a todos los rincones del mundo y de poder cobrar y recibir el dinero para poder salir adelante y hacer rentables las explotaciones. Pero necesitamos esa reducción de costes de producción. Por eso no entendemos por qué no se toman políticas de verdad generales para reducir los costes de producción y eliminar impuestos, que no se nos puede olvidar. Además de los costes de producción, hay por ahí otro problema que Murcia y Almería están sufriendo y que de alguna forma pues ahora se está agravando porque empresas de Marruecos y Marruecos o sea, por un lado están utilizando sitios de subastas de Almería y de Murcia para lanzar sus proyectos, para lanzar sus productos a Perpiñán y luego al resto de Europa, y por otro lado la calidad de los productos de Marruecos pues no tienen los registros sanitarios establecidos tanto en la Unión Europea ni en los registros establecidos en España, con lo cual de alguna forma pues puede dar lugar a una competencia no leal con respecto al hecho del coste de los productos, la calidad y todo lo demás, porque incluso a veces hasta, entre comillas, se falsifican esas calidades y esos productos por parte de algunos. ¿A esto qué solución se le puede dar? Muy fácil, que se respeten los acuerdos con terceros países, que se apliquen los aranceles para cuando entren productos de otros países en el mismo momento en el que haya algún país de la Unión Europea que esté produciendo el mismo producto, que pague más. Y por supuesto, es importante y fundamental que los puntos de inspección fronteriza, es decir, los puntos donde se inspeccionan las materias primas, los alimentos que entran en la Unión Europea, en toda la Unión Europea, sean homologados, es decir, que tengan un único criterio, que sean restrictivos. Las mismas exigencias que se le pide a un agricultor de Almería o a un agricultor de Murcia, por favor, que se lo pidan a un agricultor de Senegal o a un agricultor de Brasil o de Chile. Estamos pidiendo eso, no otra cosa, que tengan las mismas condiciones. Lo que no es normal es la cantidad de restricciones que se le imponen a nuestros agricultores y, sin embargo, hay otros países donde sí pueden utilizar ciertas materias fitosanitarias que le ayudan a controlar plagas y que reducen los costes de producción. Eso no es tolerable. Por eso pedimos que la vara de medir sea la misma. Y es lo que estamos insistiendo a que en esas tres líneas. En primer lugar, que se respeten los acuerdos con terceros países. En segundo, que se impongan los aranceles igual que nos hacen a nosotros cuando haya competitividad. Y en tercer lugar, que se haga
a cabo un adecuado control fitosanitario en todos los puertos de entrada a la Unión Europea. Ahora está muy de moda el producto ecológico, el producto que prácticamente se elabora con nutrientes y con abonos naturales y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es un poco la producción o sea, del producto ecológico en Murcia y qué aceptación tiene fuera? Pues mire, para que se haga una idea, en torno al 27% de todo lo que se produce en la región de Murcia es producto ecológico. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, llevamos ya años haciendo un esfuerzo importante en lo que es la reconversión de producto convencional hacia producto ecológico y la repercusión ha sido muy positiva. Ahora bien, tenemos una asignatura pendiente y es la de educar al consumidor. Hace unos años había una tolerancia importante por parte del consumidor en cuanto a lo que eran las características organolépticas, sobre todo las características de la forma de la fruta o del producto, y sin embargo cada vez esa tolerancia es inferior, cada vez quieren que el producto sea más perfecto y eso genera pues, que haya mucho producto que sea rechazado. Por eso también es importante el destacar que cuando un agricultor cultiva en ecológico, el rendimiento es muy inferior, incluso más del 50%, y eso supone una merma importante de rentabilidad que tiene que pagar el consumidor. Ahora, ¿el consumidor puede pagar el sobrecoste que conlleva el producto ecológico? Pues mire, yo me va a permitir que le diga una cosa. Almería, Murcia, Alicante llevan ya muchísimos años en los cuales un producto convencional está muy limitado en cuanto al número de materias activas, es decir, de productos que se utilizan para combatir plagas y en cuanto a los porcentajes. Y eso es algo que debemos de contar bien. Cuando un producto convencional se lleva al mercado, también cumple una serie de requisitos muy estrictos y de controles fitosanitarios, es decir, que es 100% es saludable. Pero de alguna y luego hay otra cosa que también se está poniendo de moda, que es ese famoso producto de kilómetro cero. ¿Eso a la agricultura intensiva que puede haber en Murcia, Almería, puede afectarle? Me refiero porque la gente se cree que porque es que el producto de kilómetro cero puede ser más sano, más limpio, más conocido que lo que puede ser un producto de agricultura intensiva o ecológico. ¿Eso no es un poco de cuento lo del producto de kilómetro cero? Yo tengo mi opinión personal sobre ello. Es decir, yo creo que esto es alguna ocurrencia de alguien que en un despacho sin tener ni idea de lo que estaba diciendo se le ocurrió decir. Entonces, si vamos a potenciar solo el producto de kilómetro cero, en Murcia y Almería no tendríamos problema porque tendríamos el abastecimiento asegurado. ¿Qué ocurriría en el resto de Europa? ¿Qué hubiera ocurrido durante la pandemia si no hubieran salido los cientos de miles de camiones que salían todos los días cuando todos estábamos en nuestra casa y salían para alimentar a toda Europa? Hablo de Europa, ¿no? Por no hablar de, pero bueno, fundamentalmente de Europa. Y en ese sentido, nosotros lo tenemos muy claro, tendríamos un problema importante, porque no sabría decirlo ahora mismo, pero a lo mejor en torno al 90% de la producción que se lleva a cabo en nuestra región se exporta. Estamos hablando de que si se va a potenciar el producto de kilómetro cero, dejarían de exportarse y a ver qué haríamos con esa nuestra producción. Y lo que es peor, ¿de dónde se llevaría a cabo la obtención de alimentos por parte de Europa? Y uno, con lo que le decía antes, de esa sensación de hambre que detectaba yo en París y que detectaba en Madrid y esa inquietud que tienen sobre todo los importadores, los cuales se les ha podido dar certidumbre y garantías de que van a poder disponer de los alimentos que necesitan en el momento que lo necesitan y con la calidad que necesitan. De alguna manera, Murcia se va a enfrentar en poco tiempo a unas elecciones autonómicas. Desde ese aspecto, como responsable de Agricultura, ¿qué les puede decir a sus paisanos o a sus conciudadanos con respecto a qué van a intentar de mejorar en la agricultura, en el agua, en el medio ambiente y en el Mar Menor de cara a ese futuro inmediato, de cara a un próximo mandato? Lo tenemos muy claro. En cuanto al carácter medioambiental, tenemos muy claro que el objetivo uno es garantizar e incrementar el capital ecológico de nuestra región. ¿Cómo se hace eso? Se hace con una gestión adecuada de montes, como estamos haciendo, una inversión en silvicultura para evitar episodios trágicos como los que hemos sido testigos este año en muchos territorios de nuestro país y, por supuesto, reducir cualquier tipo de presión, sobre todo en cuanto a las emisiones de CO2. En materia agraria también lo tenemos muy claro. Necesitamos seguir disponiendo de esas ayudas europeas para poder seguir fomentando y llevando
esa inversión tan necesaria en investigación, en tecnificación y, por supuesto, en transferencia de conocimiento. Es decir, estamos en la agricultura de precisión, pero tenemos que avanzar hacia la agricultura inteligente, hacia la agricultura 5.0 para optimizar todos los recursos y disponer de esas infraestructuras que son tan necesarias con la optimización de todo lo que son los procesos. En materia hídrica necesitamos esa garantía del agua, necesitamos tener esas infraestructuras para poder distribuir el agua de una forma adecuada y, por supuesto, tenemos que seguir avanzando. Y de cara al Mar Menor también lo tenemos clarísimo. Seguiremos trabajando con el objetivo de seguir reduciendo las presiones y que el ecosistema siga en la evolución que tiene ahora mismo, que es una evolución positiva. Y evidentemente estaremos junto a la ganadería y estaremos enfrente de todos aquellos que intentan obligarnos a que no comamos carne, porque frente a ello nosotros defendemos el bienestar animal, por supuesto, pero defendemos también la calidad de los productos ganaderos que salen de nuestra región. Se dan cuenta, amigos, como en esta conversación, entrevista que hemos tenido con el consejero de Agua, Agricultura, Medio Ambiente de la región de Murcia, con Antonio Luengo, conocemos que no solo Murcia es bonita, sino que además Murcia de alguna manera trabaja muy bien. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy y hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, muchas gracias.